más tarde, pero lo que les sugiero es si pueden ir desarrollando los ejercicios en este momento, o sea, van tomando notas, estaría bien, ¿verdad? Así que vamos a iniciar con este ejercicio. Dice, determine si la función f que va de los reales a los reales, definida por f de a igual a al cubo, es una permutación de r. Bien, algo antes de iniciar, si en algún punto hay algo que no se comprenda o hay algo que se trató muy rápido o algo así, ustedes me dicen, ¿verdad? O sea, ya sea que me envíen un mensaje o algo, pero me dicen y yo lo retomo. Bien, entonces dice definida por f de a igual a al cubo es una permutación de r, de los reales. Primero, cuando una función es una permutación, o sea, una función es una permutación cuando es al mismo tiempo inyectiva y sobreyectiva, es decir, cuando es biyectiva. Así que cuando ustedes ven determinar si es permutación, lo que usted tiene que hacer es eso, ver si es biyectiva, es decir, si es al mismo tiempo inyectiva y sobreyectiva, y se tiene que fijar en el conjunto que le están especificando. O sea, si es R, a usted le interesa que sea inyectiva y sobreyectiva en los reales, ¿sí? Si es Z, le interesa que sea en los enteros, y así, ¿verdad? Tiene que fijarse en el conjunto que le especifican o que le especifica el ejercicio. Bien, vamos a determinar primero si es inyectiva. Para determinar si es inyectiva, lo que hacemos es lo siguiente. Suponemos que se cumple esto, que f de a es igual a un f de b. Eso es f de a igual a f de b. Y lo que yo necesito probar, lo que tiene que cumplirse para que sea inyectiva, es que al final tiene que quedarme que a es igual a b. Entonces yo parto, ¿sí? Bueno, yo parto entonces de que f de a es igual a f de b. Y con ese supuesto yo voy a ver las transformaciones, los cambios que le puedo hacer a la expresión que me resulta y ver si puedo llegar a que a es igual a b. Bien, entonces, ¿a qué equivale f de a? F de a equivale a esto de aquí, o sea, a al cubo, ¿verdad? Esto es la función f aplicada a a. Tenemos a al cubo. ¿Y a qué equivale? Tenemos, ¿a qué equivale f de b? La misma función f, pero ahora aplicada a b. Esto será b al cubo. O sea, yo parto de que esto se cumple, de que esta igualdad es cierta. Y lo que necesito es que al quitar este cubo que está aquí o buscar la forma de reordenar la expresión y que solo me quede a igual a b. ¿Sí? Bien, ¿qué nos estorba? Nos estorba este cubo, ¿verdad? Vamos a buscar la manera de quitarlo. ¿Y cuál es la mejor forma de quitar una potencia al cubo? Aplicar una raíz cúbica. Así que aplicamos raíz cúbica a ambos lados. Vamos a tener aquí raíz cúbica de a al cubo igual, o sea, la igualdad se mantiene porque hacemos el mismo cambio a ambos lados. Igual raíz cúbica de b al cubo. Bien, ¿y qué pasa cuando aplicamos la raíz cúbica? Esta raíz se cancela con esta potencia. Lo mismo aquí, esta raíz se cancela con esta potencia. ¿Y qué nos queda? A igual a b. ¿Qué significa esto? Partimos de esto de aquí, supusimos que esto era cierto
y llegamos a que esto es cierto. Entonces, cuando ocurre eso, decimos que la función es inyectiva. ¿Qué decimos entonces? Por lo tanto, f es inyectiva. O sea, ese es el primer paso cuando estamos verificando si es una permutación. Tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. Así que primero tenemos que verificar que la función que estamos tratando sea inyectiva. Si no cumple una de las dos, si aquí nos resultaba que no era inyectiva, entonces el ejercicio termina ahí. Para que sea una permutación tiene que cumplir estrictamente las dos condiciones, ¿verdad? Que sea tanto inyectiva como sobreyectiva. En este caso es inyectiva, así que podemos seguir con la sobreyectividad. Si hay alguna pregunta hasta este punto, pueden hacerla. Ahora vamos a probar qué es, o vamos a investigar si es sobreyectiva. Bien, lo que hacemos para probar sobreyectividad, hay bastantes formas. O sea, en este caso, lo que vamos a hacer es, o lo que se puede hacer por la forma de la función es ver la gráfica, ver el comportamiento que tiene la gráfica. O sea, vamos a ver lo siguiente. La gráfica queda más o menos así. Este es el eje. Y la función viene aquí así. La función es esta de aquí, ¿verdad? Si ustedes grafican esto, les queda algo así. O sea, esta función viene desde el menos infinito y va hasta el infinito. O sea, esta función abarca a todos los reales, tanto a los positivos como los negativos. O sea, el rango, recuerden que el rango de una función es el conjunto de imágenes que puede tener, es decir, los valores que van en el eje Y. ¿Sí? Recuerden, este es el eje Y y este es el eje X. El rango son todos los valores que corresponden al eje Y, es decir, todos estos puntos que coinciden o que están en el eje Y. ¿Cuándo decimos que una función es sobreyectiva? Cuando el rango es igual al conjunto de llegada. Se fijan que aquí el conjunto de llegada es los reales. Si el rango de esta función es los reales, con eso basta para decir que la función es sobreyectiva. Y aquí podemos ver que sí, ¿verdad? Porque esta función abarca todos los negativos y abarca todos los positivos. O sea que el rango de la función es los reales. El rango de la función f son todos los reales. Por lo tanto, f es sobreyectivo. Esta es la manera gráfica de verificar sobreyectividad, pero en algunos casos era más fácil que en otros. Por ejemplo, en este caso es bastante fácil usar este método, pero habrán casos en los que no será tan evidente o que la gráfica no será tan inmediata o puede complicar, ¿verdad? Así que vamos a ver una forma alternativa de cómo probar sobreyectividad sin utilizar la gráfica. Bien, vamos a quitar esto mientras tanto y vamos a ver la otra solución, ¿verdad? Bueno, para la otra solución lo que hacemos es suponer que existe, vamos a describir eso, o sea, C que pertenece a los reales. Lo que hacemos, en este caso, si ustedes se fijan, el conjunto de partida
y el conjunto de llegada son el mismo, son ambos los reales. Sí, es necesario, ¿verdad? En una permutación. Pero independientemente, lo que tenemos que hacer es suponer que existe un valor que pertenece al conjunto de llegada. ¿Cuál es el conjunto de llegada? Los reales. Así que vamos a tomar un C que pertenece a los reales. Si el conjunto de llegada fueran los enteros, digamos, tendríamos que tomar un C que perteneciera a los enteros. Bien, pero bueno, en este caso tenemos los reales, así que tomamos un C en los reales. Y ahora, ¿qué condición tiene que cumplir C? Tiene que pasar lo siguiente, que f de A es igual a C. Es decir, que una función aplicada a un número A es C. Ahora, ¿qué tenemos que verificar? Tenemos que verificar que este A que hemos tomado aquí, este A que está en los paréntesis, pertenece al conjunto de partida, es decir, que pertenece también a los reales. ¿Qué significa hacer esto? Significa que para todo valor en el conjunto de llegada hay un valor en el conjunto de partida. O sea, si tenemos los dibujos, sería algo así. Imagínense que tenemos el de la izquierda el conjunto de partida, el de la derecha el conjunto de llegada. Bien, aquí tenemos algunos elementos, ¿verdad? Y aquí tenemos otros elementos. La definición de sobreyectividad es la siguiente: para cada elemento aquí hay uno aquí que nos permite llegar a él, es decir, tenemos esto. Este viene de aquí, por ejemplo, este de aquí, este de aquí y este de aquí. Todos los que están en este conjunto tienen uno aquí que les corresponde. Cuando una función no es sobreyectiva, si tenemos algo como esto, si tenemos un punto aquí, digamos, dibujamos un punto más aquí y este no tiene uno aquí que lo amarre, digamos, con el que podemos llegar a él. O sea, esa es la idea de sobreyectividad. Para cualquier valor aquí podemos encontrar uno aquí que le corresponde. Así que eso es lo que estamos haciendo. Este C es básicamente un valor aquí y lo que vamos a hacer es probar que existe un A que tiene que estar aquí y tiene que corresponder al C. O sea, eso es lo que significa sobreyectividad. Así que vamos a trabajar sobre eso y así tienen una forma distinta de probar eso. Bien. Entonces partimos de eso, que f de A es igual a C. Y como les digo, si hay alguna duda o algo, díganme y yo lo repito o trato de reformularlo. Bien. Partimos de que f de A es igual a C. Como hemos dicho anteriormente, f de A es A al cubo, ¿verdad? Así que vamos a tener A al cubo igual a C. Bien. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Nos tiene que quedar solo A un lado y lo que quede en el otro, o sea, de momento no nos interesa aislar a la A. Pero en todo caso la meta de esto es probar que A va a estar en los reales, ¿verdad? Y recuerden que C ya es un valor real, es un número real, ¿verdad? Sí, por eso, ¿verdad? C pertenece a los reales. Así que, ¿qué hacemos? Lo mismo que hacíamos en el caso de cuando queríamos probar inyectividad. Aplicamos raíz cúbica a ambos lados. ¿Sí? Raíz cúbica de A al cubo. Esto será igual a la raíz cúbica de C. A la izquierda nos queda, bueno, se cancela la raíz con la potencia y nos queda A igual a
raíz cúbica de C. ¿Qué tiene que pasar ahora? Este A tiene que ser un real, un número real. Tal vez es un poco complicado determinar si es un real o no porque son letras, pero pensemos en lo siguiente. C ya sabemos que es un valor real. C pertenece a los reales. ¿Y qué es lo que está haciendo A? ¿Cómo hemos definido A? ¿O cómo nos queda A? A es la raíz cúbica de C. Lo que tiene que pasar es analizar qué le pasa a un número real cuando le saco raíz cúbica. Y es simple. Yo le puedo sacar raíz cúbica a cualquier real y el resultado será otro número real, ¿verdad? Piensen en cualquier número. Por ejemplo, al número 8 si le saco raíz cúbica es 2. Y 2 es un valor real. Si yo al número 5 le saco raíz cúbica, no nos quedará un número entero, pero sí nos queda un número real. O sea, el resultado de esta expresión de aquí siempre será un real. Así que lo que voy a tener es que A pertenece a los reales. ¿Qué hice entonces? Con esto que hice, encontré un valor aquí que me permite llegar al C. ¿Sí? Y con esto yo pruebo que la función es sobreyectiva. Por lo tanto, F es sobreyectiva. Y como ya probé que es inyectiva y sobreyectiva, voy a tener que F es una permutación de los reales. Bien. ¿Preguntas sobre este ejercicio? ¿Sobre la solución? ¿Sobre las dos formas de probar sobreyectividad? ¿Alguna pregunta? Todo bien. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Bien. Bien. Bueno, Carla, vamos a retomar eso. Vaya, estamos en la expresión, ah, permítame, estamos aquí, ¿verdad? Que A es igual a la raíz cúbica de C. O sea, lo que yo les decía o lo que le quise decir cuando le dije que son letras es que aquí estamos trabajando con A y C. O sea, tal vez cuando son letras, o pienso yo que no sería tan fácil en algunos casos ver cómo serán los valores. Pero piense que este C es cualquier número real que usted quiera puede tomar el valor C. ¿Qué es lo que pasa? Lo que nos interesa es saber qué ocurre cuando le saco la raíz cúbica a un real. ¿Sí? Cuando le saco la raíz cúbica a un real, el resultado sigue siendo otro número real. O sea, piénselo. Si usted, por ejemplo, en la calculadora le saca raíz cúbica a cualquier número,
el resultado va a ser otro número real. Lo que nos interesa es eso, que ese resultado es y seguirá siendo o siempre será un número real. Bien. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna duda o algo así? Bien. Bueno, entonces vamos a pasar a un segundo ejercicio. Si no hay otra pregunta, pasamos a un segundo ejercicio. Bien, el segundo ejercicio que vamos a revisar es el siguiente. Díganme si les aparece el enunciado. No le aparece. Ya, muy bien. Bueno, si se fijan, es un ejercicio del mismo tipo del anterior. Es nuevamente una permutación. ¿Qué cambia ahora? Ustedes pueden ver que la función ya no está definida en los reales, sino que ahora está definida en los enteros. Como nos dice determinar si es una permutación, la lógica será siempre la misma. ¿A qué me refiero con esto? Tienen que ver dos cosas. Primero, probar si es inyectiva, luego probar si es sobreyectiva. Recuerden, para que sea permutación tiene que cumplir las dos cosas. Con una de las dos que no cumpla, con eso concluimos que no es permutación, ¿verdad? Así que vamos a proceder como en el mismo caso del ejercicio anterior. Lo primero es verificar si es inyectiva. Vamos a probar si la función es inyectiva. Y la lógica será igual que en el caso anterior. La lógica será igual que en el caso anterior. Vamos a suponer que f de a es igual a f de b y queremos probar que a será igual a b. Así que vamos a tener lo siguiente. F de a igual f de b. Esta es la forma, o hay más formas, ¿verdad?, de probar inyectividad, pero esta es la que en la mayoría de casos es la más práctica. Parten de que f de a es igual a f de b y lo que ustedes van a hacer al final es probar que a es igual a b, o a lo que buscan es llegar a que a es igual a b. Bien. ¿Quién es f de a? Es esto mismo de aquí, ¿verdad? La función f aplicada a a. Y eso es a al cubo menos 3. ¿Y quién es f de b? Es esa misma función aplicada a b. ¿Qué nos queda? B al cubo menos 3. Lo que vamos a hacer es igual que en el caso anterior. Vamos a ver qué podemos mover, qué podemos quitar y todo. Y al final verificar si podemos llegar a que a es igual a b. Así que iniciamos con los 3 que están ahí, ¿verdad? Bien, este menos 3, lo que yo puedo hacer es pasarlo al otro lado. Si aquí está restando, pasa a sumar. ¿Qué me queda entonces? A al cubo es igual a b al cubo menos 3. Y como ya teníamos el signo menos, cuando pasa al otro lado será el signo más. ¿Sí? Recuerden que pasa con el signo opuesto. Estaba restando, pasa a sumar. Y bien, ¿a qué es igual menos 3 más 3? Esto de aquí se hace 0, ¿verdad? Así que lo que nos queda es a al cubo igual a b al cubo. A al cubo igual a b al cubo. Y si ustedes recuerdan, eso es lo que nos quedaba o con lo que iniciábamos en el ejercicio anterior. Y ya saben,
sacamos raíz cúbica a ambos lados, vamos a tener aquí raíz cúbica de a al cubo igual a la raíz cúbica de b al cubo. ¿Y qué pasa cuando hacemos esto? La potencia 3 se cancela con la raíz y nos queda que a es igual a b. Así que nuevamente estamos hablando de una función inyectiva. Lo que tenemos es que f es inyectiva. Bien, como f es inyectiva, podemos pasar a verificar sobreyectividad, ¿verdad? Sí. Si nos hubiera resultado aquí que f no es inyectiva, el ejercicio termina ahí y podríamos concluir que no es una permutación. Pero, o sea, en este caso sí podemos seguir. Así que ya probamos inyectividad. Vamos a probar ahora sobreyectividad. Así que tenemos aquí lo siguiente. Vamos a probar si es sobreyectiva. Y vamos a razonar igual que en el caso anterior, ¿verdad? Así que vamos a tomar un valor C aquí. Recuerden, la idea es tomar un valor en el conjunto de llegada. ¿Sí? En el caso anterior tomábamos un C en los reales, ahora será un C en los enteros. Vamos a tener sea C que pertenece a los enteros, tal que, y recuerden, ¿cuál era la condición que poníamos? Poníamos que se cumplía que f de a era igual a c. Lo que sabíamos era esto. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos que este a esté aquí. Buscamos que a sea un número entero, ¿sí? Sin importar qué valor tome c, a siempre tiene que ser un entero. Así que para probar sobreyectividad tiene que cumplirse eso. A tiene que estar aquí. Así que procedemos. ¿Qué significa que f de a sea igual a c? Bueno, tenemos primero eso, f de a igual a c. ¿Y qué significa esto? Significa que la función f aplicada a a es c. ¿Y que es la función f? A al cubo menos 3. A al cubo menos 3 será igual a c. Y ahora vamos a comenzar a quitar todo lo que le estorba a la a y vamos a ver qué nos queda. Y con lo que nos quede vamos a determinar si cumple para ser un entero o si no cumple. Así que lo primero, este menos 3 nos estorba, lo pasamos al otro lado y vamos a tener a al cubo será igual a ¿qué? A c, allá estaba menos 3, ahora pasa a este lado como más 3. Eliminamos esta potencia del a, o sea, el a ustedes pueden ver que tiene una potencia cúbica, necesitamos quitársela. ¿Cuál es la mejor forma? Sacar raíz cúbica. Así que vamos a tener raíz cúbica de a al cubo. Repito, si en algún punto tienen alguna pregunta o algo, díganme. Y esto será igual a raíz cúbica de c más 3. ¿Sí? ¿Y qué nos queda? En el lado izquierdo la raíz se cancela con la potencia y tenemos que a es igual a raíz cúbica de c más 3. Bien, ahora ya tenemos una expresión para a. Lo que vamos a hacer es analizar esa expresión y verificar si el resultado siempre será un entero. O sea, ¿qué significa esto? Vamos a averiguar si el resultado de esa expresión
nos dará un entero siempre. Piensen que para probar esto, démosle a C el valor de 2. Digamos que C es igual a 2. Lo que necesitamos o lo que tendría que pasar para que sea sobreyectiva es que al sustituir ese valor aquí, el resultado de A sea un entero. Si eso se cumple y digamos si se cumple para todos los enteros, estamos hablando de una función sobreyectiva. Pero con uno que no se cumpla, ya podemos decir que no lo es. Así que vamos a tener lo siguiente: A es igual a ¿qué? Raíz cúbica de 2 más 3. ¿Sí? Recuerden que a C le hemos dado el valor de 2 para probarlo. ¿Qué nos queda entonces? Que A es igual a raíz cúbica de 5. Pero ¿qué pasa? La raíz cúbica de 5 no es un número entero, ¿sí? No nos va a dar 2, 1, 3, así. No nos dará ningún número entero. Lo que sabemos es que la raíz cúbica de 5 es un real, pero no un entero. Y como no es un entero, lo que yo no puedo garantizar es que el valor de A siempre será entero. Lo que tengo es esto: A no necesariamente será un entero. Como no se cumple eso, como no puedo garantizar eso, voy a decir lo siguiente: que por lo tanto F no es sobreyectiva. Lo que pasó aquí es que yo no pude amarrar. Si vemos la representación gráfica otra vez y el análisis que hacíamos, piensen que tenemos aquí, por ejemplo, el número 5 que yo estaba escribiendo. Entonces lo que pasa es que yo no puedo establecer un número aquí que me permita llegar al 5. Si yo tengo el 8 aquí, digamos, yo sé que el 2 está aquí y yo puedo llegar a, si le saco raíz cúbica al 8, el resultado será 2. Pero si le saco raíz cúbica al 5, no voy a poder decir que el resultado será un entero. ¿Sí? Y lo que yo necesito al final de cuentas es eso, que el resultado sea un entero. Como no lo puedo garantizar, yo simplemente digo que la función no es sobreyectiva. Y como no es sobreyectiva, pasa lo siguiente: que por lo tanto, F no es una permutación de los enteros. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta con esto? ¿Cuál es la diferencia de este y el ejercicio anterior? Que en el anterior yo podía garantizar que el valor era real, pero aquí no puedo garantizar que el valor será entero. Y como eso no puede garantizarse, entonces la función que tenemos no es sobreyectiva. Y con no ser sobreyectiva es suficiente para decir que no es una permutación. Si una permutación tiene que cumplir estrictamente las dos cosas: ser inyectiva y sobreyectiva. ¿Alguna pregunta? Todo bien. ¿Alguien más? Todo bien. Bueno, qué bien. Bien, vamos a revisar ahora un ejercicio sobre gráficos. Como recomendación para el examen de mañana, pues sí, practiquen ejercicios como estos que estamos resolviendo en este momento, pero también lean la teoría, o sea, la teoría será incluida en el examen. Así que lean sobre
las trayectorias, los circuitos, distingan cuáles son las características de un circuito en particular, de una trayectoria en particular, y eso les servirá, o sea, les aclarará bastante el panorama. Con el ejercicio que vamos a resolver a continuación, creo que vamos a aclarar bastantes conceptos, así que es un buen comienzo, ¿verdad? Pero siempre traten de andar la teoría bastante clara. Bien, bueno, bien, díganme si pueden ver el enunciado, si pueden ver el ejercicio. Sí, bien. Bueno, si se fijan, este ejercicio está bastante cargado, nos pide bastantes cosas. Vamos a iniciar con el conjunto de vértices. Primero, ¿qué es un vértice? Un vértice es prácticamente un punto, uno de los puntos que se encuentran así. O sea, de los que salen líneas rectas o curvas, como sea. Pero estos puntos, estos que tienen las letras señaladas, son los vértices, ¿sí? Los vértices se podría decir que son como las esquinas de la figura. Así que cuando nos dice determine o proporcione el conjunto de vértices, nosotros tenemos que escribir cuáles son todos esos puntos, cuáles son los nombres de todos esos puntos. El nombre de este vértice es A, el nombre de este vértice es B, y así sucesivamente. ¿Se comprende cuál es la definición o cuál es la idea de un vértice? Bien. O sea, en resumen, un vértice prácticamente es un punto del que sale un segmento, ¿sí? Y ya vamos a decir cómo se llaman esos segmentos. Bueno, entonces si necesitamos escribir el conjunto de vértices, vamos a tener lo siguiente. Vamos a llamar al conjunto V mayúscula y vamos a tener esto. Los vértices son la A mayúscula, la B, la C, la D, la E, la F y la G. Esos son los vértices. O sea, todos los puntos que están señalados en rojo se llaman vértices. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, bueno, entonces los vértices ya los tenemos, que son prácticamente todos los puntos que tiene la, la gráfica, todos los puntos que el dibujo tiene. Ahora vamos a escribir el conjunto de aristas. Primero, ¿qué es una arista? Son todas estas líneas rectas que tenemos aquí. Por ejemplo, la línea que va de A a B, por ejemplo, la que va de D a G, la que va de C a D, todas esas líneas se llaman aristas. O sea, ¿qué es un vértice? Es un punto, es un lugar de donde pueden salir aristas, ¿sí? ¿Y qué es una arista? Es el segmento que conecta a dos vértices. ¿Se comprende eso? ¿Se entiende el concepto de una arista? Una arista es la unión de dos vértices prácticamente. Bien, ¿qué tenemos que hacer entonces? Describir cuáles son todas las aristas que tenemos. Ya tenemos aquí los vértices. Vamos a escribir ahora las aristas. Aristas. Vamos a llamar al conjunto de aristas como E mayúscula.
y vamos a tener lo siguiente. Ustedes se fijan que hay una que va de A a B, así que vamos a tener la arista AB. Eso significa que hay una que va de A a B. Luego, ustedes pueden ver que hay una que va de A a C, así que vamos a tener AC. Luego, ustedes pueden ver que hay una que va de B a D. Hay una que va de C a D. Hay una que va de D a E. Hay una que va de E a G. Hay una que va de D a G. Hay una que va de D a F. Y hay una que va de F a G. Bien. Creo que no he omitido ninguna, ¿verdad? Bien, pero ¿por qué no puedo poner, por ejemplo, de A a D? Porque no ocurre esto, no hay un segmento que me lleve de A hasta D. Si hubiera uno, yo aquí tendría que agregar, o sea, yo en este conjunto de aquí tendría que agregar a este elemento, tendría que poner A, D. Pero como no existe, como ese yo lo acabo de hacer, no va a haber. O sea, ¿qué voy a poner en el conjunto de aristas? Voy a poner prácticamente los uh, voy a poner prácticamente solo los segmentos que están, solo los que están señalados en el dibujo. ¿Se comprende cuál es la idea de las aristas y cómo identificarlas? Lo que van a hacer es eso, poner el vértice desde donde salen y el vértice al que llegan. Y los escriben en la forma que acabamos de hacer. ¿Se comprende eso? Bien. Muy bien. Bueno, entonces ahora la siguiente parte dice, indique si la gráfica tiene una trayectoria de Euler o un circuito de Euler. Para esto, si ustedes tienen a la mano el libro de estructuras de matemática discreta, necesito que se vayan de la página 204 a la 207. Si lo tienen en este momento, sería bueno que lo revisen. Ah, antes nos falta, lo estaba omitiendo, nos falta determinar el grado de cada vértice. Sí, estaba olvidando eso. Antes tenemos que hacer eso, determinar el grado de cada vértice. Bien, así que vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener el grado de cada vértice. Bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para determinar el grado de cada vértice? Lo que yo tengo que hacer es fijarme cuántas aristas salen de cada punto. A cada punto yo le voy a contar las aristas que salen. Por ejemplo, en A, si nos fijamos en A, yo puedo ver que de A salen dos aristas, ¿sí? Así que lo que vamos a tener es que el grado de A se denota de esta forma, es igual a 2. ¿Por qué? Porque de A solo salen dos aristas. Ahora, ¿cuál es el grado de B? ¿Cuántas aristas salen? Una y dos. El grado de B es igual a 2.
Bien, díganme ustedes, ¿cuál es el grado de C? El grado de C exacto, ¿verdad? Es 2. Tenemos lo siguiente, el grado de C es 2. ¿Será que el de D es 3? Sí, es impar. Pero podemos observar, podemos contarlos y vamos a ver. Aquí tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4 y tenemos 5. ¿Sí? Así que, como habían dicho, el grado es exacto. El grado de D es 5. El de G, exacto, el de G sí es 3, ¿verdad? El grado de G es igual a 3. ¿Cuál es el grado de E? El de E es 2 y de igual forma el de F es 2. Bien. Se comprende entonces cómo se define el concepto del grado de un vértice, cómo vamos a determinar el grado de un vértice. Bien, ¿qué pasa si yo ahora vengo y le agrego este punto? Digamos, este punto que estoy dibujando aquí lo llamo K, es un nuevo vértice. ¿Cuál sería el grado de K? El grado de K exactamente sería 0, como dice Santiago, sería 0, porque 0 aristas están saliendo de él. Recuerden, aquí decir ninguna es lo mismo que decir 0. Ninguna arista sale de él es igual a decir 0 aristas salen de él. Si se diera ese caso que yo agregué al vértice K, el vértice el grado, perdón, de ese vértice sería 0. ¿Se comprende eso? Muy bien. Bueno, ahora sí podemos pasar a la siguiente parte. Vamos a determinar si tiene una trayectoria de Euler. Bien, veamos. ¿Cuál es el concepto de una trayectoria de Euler? Dice, una trayectoria en una gráfica G es una trayectoria de Euler si incluye a cada una de las aristas solo una vez. Entonces, lo que yo tengo que hacer, o bueno, la definición es que me dice que las aristas aparecen una única vez. Pero, digamos, no es como que un concepto que me permita dar una conclusión con cierto grado de rigor, digamos. Para ello hay un teorema que me permite dar una aseveración y ya de una forma exacta. Entonces, ustedes se van al teorema 2, en la página 207, vamos a tener lo siguiente. Como ustedes pueden ver, dice, si una gráfica G tiene más de dos, la parte A dice, si una gráfica G tiene más de dos vértices de grado impar, entonces no puede existir una trayectoria de Euler. Bien, veamos. ¿Será que tiene más de dos vértices de grado impar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene más de dos vértices de grado impar?
Solo tiene 2, exacto. O sea, lo que tenemos ahora es que no tiene más de 2. Así que vamos a ver, de momento no podemos decir que no existe una trayectoria, ¿verdad? Tener más de 2 nos garantiza que no existe una. Así que como solo tiene 2, no podemos concluir todavía. Vamos a revisar el literal B del mismo teorema. ¿Y qué nos dice? Si G es conexa, bien. Cuando dice G se refiere a la gráfica. ¿Y alguien sabe qué significa que una gráfica sea conexa? Antes de seguir vamos a repasar ese concepto de conexa. ¿Alguien sabe qué significa? ¿O tiene una idea? Bien. Bueno, vamos a ver la gráfica que tenemos. Esta gráfica es conexa. ¿Por qué es conexa? O sea, la definición de conexa es la siguiente, que todo vértice está conectado a otro. Si tuviéramos lo siguiente, ¿recuerdan lo que yo había hecho? Que puse un vértice K extra. Aquí yo puedo decir que la gráfica no es conexa, porque este vértice K no está conectado a ningún otro. O sea, no tiene esto de aquí o esto de aquí, no tiene ninguna conexión. El K prácticamente está aislado o tiene grado 0. Cuando la gráfica tiene un punto aislado, un vértice aislado, decimos que no es conexa. Si tenemos la gráfica que originalmente teníamos, pueden ver que todos los vértices están conectados con otro vértice. Así que es conexa. ¿Se comprende cuál es la definición entonces de conexa? Sí, muy bien. Bien, entonces ahora que ya sabemos qué significa que una gráfica sea conexa, vamos a seguir con la lectura de la parte B del teorema. ¿Qué nos dice? Si G es conexa, que ya verificamos que nuestra gráfica es conexa, y atención a esto, tiene exactamente dos vértices de grado impar, entonces existe una trayectoria de Euler en G. ¿Y cuántos vértices de grado impar tiene? Hemos dicho ya que 2. Tiene exactamente 2. Así que, ¿qué pasa? Tenemos una gráfica conexa que tiene exactamente 2 vértices de grado impar. Lo que podemos decir entonces es, por el teorema 2, el literal B, existe una trayectoria de Euler. Si hubiera un vértice más de grado impar, entonces ya podemos decir que no existe, ¿verdad? Pero en este caso se cumplen las dos condiciones, que es conexa y que tiene exactamente dos vértices de grado impar. ¿Se comprende esto? Bien. Entonces ya verificamos que existe una trayectoria de Euler. Ahora vamos a ver si existe un circuito de Euler. Y para el circuito de Euler vamos a fijarnos en el teorema 1 que está en la página 206. ¿Y qué nos dice? Si una gráfica G
tiene un vértice de grado impar, entonces no puede existir un circuito de Euler en G. ¿Y qué más nos dice en el literal B? Si G es una gráfica conexa y todos los vértices tienen grado par, entonces existe un circuito de Euler en G. Bien, según ese teorema, ¿qué creen ustedes? ¿Existe o no existe un circuito de Euler? Piensen lo que dice el teorema. Si tiene un vértice de grado impar, no puede existir un circuito de Euler. Y lo segundo, si es conexa y si todos los vértices son de grado par, entonces sí puede existir un circuito de Euler. ¿Qué creen ustedes que pasa con el circuito o con la gráfica que tenemos? ¿Puede o no puede existir un circuito de Euler? Exacto, no se puede. Porque el mismo teorema nos dice, con un vértice de grado impar que tenga, ya no puede existir un circuito de Euler. O sea, para que exista uno, todos los vértices tienen que ser de grado par. Así que tenemos vamos a tener esto por el teorema 1. G, a esta gráfica no le hemos puesto nombre, pero uh, ya saben, cuando se habla de gráfica se refiere a G. Pero por el teorema 1, la gráfica no tiene un circuito de Euler. Bien, ¿preguntas sobre esto? Todo bien, todo bien. Los demás, todo bien. Bueno, entonces ahora vamos a lo siguiente. Vamos a revisar otro ejemplo que es de unas funciones especiales. Vamos a hablar de la función módulo y de la función característica. ¿Sí? Es importante que toquemos ese tema también. Este se lo voy a redactar porque no tenía listo el enunciado, pero tenemos lo siguiente. En las siguientes funciones determino f de 11 y f de 28. O sea, las funciones que nos van a dar, vamos a determinar esto y vamos a ver cuáles son esas funciones. La primera es la siguiente: f de x está definida de la siguiente forma: módulo 5 de x más 2x. Esa es la primera. Y la segunda, el literal b, g de x, que está definida de la siguiente forma: será la función característica de a, y a es igual al siguiente conjunto: 1, 5, 11, 17, 21 y 27.
lo que vamos a hacer es evaluar la 11 y 28. Sí, el módulo es para sacar el residuo. Sí, el mod 5 es la función módulo 5. Ya vamos a explicar de qué se trata, por si hay alguien que no tenga muy claro este concepto, ya vamos a explicar de qué se trata. Así que literal A tenemos lo siguiente, la función es f de x igual a qué, al módulo 5 de x más 2 veces x. ¿Qué significa módulo 5 de x? Cuando hablamos módulo 5, lo que hacemos es dividir al número x entre 5 y anotar el residuo, es decir, lo que nos sobra. O sea, si yo quiero evaluar f de 11, lo que voy a tener es esto. F de 11 será igual a ¿qué? Será igual módulo 5 de 11, módulo 5 de 11 más 2x. Lo primero que tengo que hacer es, bueno, 2 por 11, perdón, ¿sí? El x toma el valor de 11. Lo que tengo que hacer primero es determinar esto. ¿Y en qué consiste el módulo 5? Bien, pensemos en las divisiones. Si estamos dividiendo 11 entre 5, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tener 11 dividido entre 5, 2. 2 por 5, 10. O sea, lo que vamos a tener es que sobra 1. Cuando hablamos de módulo 5, nos estamos refiriendo a qué es lo que sobra al dividir este número entre 5. ¿Y qué es lo que sobra aquí? 1. Para que quede un poco más claro, ¿qué pasaría si estamos dividiendo 13 entre 5? Lo que vamos a tener es 2 por 5, 10. Y el residuo es 3. O sea, lo que tendríamos es el módulo 5 de 13 es 3. Porque al dividir a 13 entre 5 sobra 3. ¿Se comprende cómo funciona el módulo? Bien, entonces, ¿cuál sería, díganme, cuál sería el módulo 5 de 16, por ejemplo? Repito, ¿cuál sería el módulo 5 de 16? Díganme, ¿cuál creen que sería el módulo 5 de 16? Exacto, el módulo 5 de 16 es 1, porque al dividir 16 entre 5 nos sobra 1. Bien, así que procedemos aquí. ¿Cuál habíamos dicho que era el módulo 5 de 11? 1, ¿verdad? El residuo es 1. 2 por 11 es 22, así que nos queda 1 más 22. Y esto es 23. ¿Sí? O sea,
f de 11 será 23. Aquí aunque este parezca 7 es un 1, ¿sí? No se vayan a confundir. Así, f de 11 es 23. Ahora necesitamos evaluar f de 28. F de 28. Bien, inténtenlo ustedes cuando evalúen f de 28 y contrastamos la respuesta. Si lo dejamos planteado, esto sería módulo 5 de 28 más 2 por 28. Bien, díganme, inténtenlo y me dicen qué respuesta les da. $59. ¿Quién más ha llegado a esa respuesta? ¿Alguien más ha llegado a esa respuesta? ¿O alguien ha llegado a una respuesta distinta? Bien. Bueno. Bien, entonces ya saben cuando, bueno, alguien le da 0, vamos a ver qué es lo que ocurre. Primero determinemos esto de aquí. ¿Cuál es el módulo 5 de 28? Piensen que esto es hacer 28 entre 5 y fijarnos cuál es el residuo. ¿Sí? 28 entre 5 vamos a tener 5. 5 por 5, 25. 28 menos 25 es 3. Así que el residuo es 3. Es decir, el módulo 5 de 28 es 3. Y 2 por 28 es 56. Así que, como habían señalado, f de 28 será 59. Tienen que tener cuidado, especial cuidado con eso. Esto significa cuál es el residuo de dividir 28 entre 5. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Se comprende eso? Muy bien. ¿Los demás qué dicen? Muy bien.
Bien, entonces, si todo está claro con el literal A, pasamos al literal B. Quiero quitar esto de aquí. Bueno, primero quiero aclararles qué significa esto. O sea, mejor les aclaro eso para que no piensen, no se confundan el día de mañana, digamos. Pero esto es lo mismo que tener esto de aquí. F y la A chiquita abajo. Solo que así en la escritura normal no se puede poner. Pero esto que está sombreado aquí es esto de aquí. Y bien, ahora que estamos en esto, ¿qué es esto? Esto es la función característica de A. ¿Saben qué significa la función característica de A? ¿O cómo se define la función característica? ¿Saben cómo se define la función característica? No. Bien, entonces pongan atención a esto, vamos a explicar ese concepto. La función característica se define de la siguiente forma. Vamos a tener dos opciones. Primero, lo que tenemos que saber es que esta función característica está asociada a un conjunto, que es el conjunto A, ¿sí? Ustedes pueden ver que aquí nos da un conjunto A, o sea que la función característica está relacionada a ese conjunto A. ¿Y qué es lo que pasa? La función característica de X será 1 si X pertenece al conjunto A. Si X pertenece a A. Y será 0 si X no pertenece a A. Ahora en la práctica, ¿qué es lo que tenemos que hacer al momento de... Esto significa no pertenece. ¿Qué tenemos que hacer al momento de evaluar función característica? Vamos a fijarnos si el valor que esté entre los paréntesis está o no está en el conjunto A que nos dan. Veamos, para f de 11. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que fijarme si 11 está o no está en el A que me han dado, ¿sí? ¿Quién es el A que me han dado? Es este conjunto de aquí. Díganme, ¿está 11 ahí? Sí está. Entonces, ¿qué valor tengo que darle a esta función? ¿A qué equivale? ¿A qué es igual esta función? A 1, exacto. Sí, la función me dice es 1 si X, es decir, si el valor que está en el paréntesis está en A. Y 11 efectivamente está en A. Así que esto será igual a 1. Bien, ahora, f, la función característica aplicada a 28, ¿cuál es el valor de eso? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es 0. ¿Por qué es 0? Así como dicen. Lo primero que tengo que hacer es ver si 28 está en A. ¿Y 28 está en A? No. Así que como no está en A, el valor es 0. ¿Se comprende cómo funciona? Muy bien. Vaya, díganme, ¿cuál sería la función característica aplicada a 17? ¿Cuál sería el valor? 1, exacto. Porque 17 está.
¿Cuál sería la función característica aplicada a 15? 0, exacto, porque 0 no está. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer entonces cuando tengan la función característica? Fijarse si el número que está en los paréntesis pertenece al conjunto que le están dando. ¿Sí? Si pertenece será 1, si no pertenece será 0. ¿Se comprende entonces cómo funciona? ¿Hay alguna pregunta sobre la función característica? Muy bien. Todo bien. Bueno. Bien, entonces les repito, ¿verdad? Algunas de las indicaciones para el examen de mañana es repasar una buena práctica sería, bueno, y así matan dos pájaros de un tiro, pero repasar los ejercicios de la tarea. ¿Sí? O sea, los ejercicios de la tarea son una buena práctica, digamos, si ustedes se fijan, estos ejercicios son parecidos a los de la tarea, es una buena práctica para el parcial y así ya tienen hecha la tarea, ¿verdad? Y como les digo, revisen la teoría, lean qué es un circuito, cuáles son los diferentes tipos, cuáles son las diferentes trayectorias, las funciones, o sea, es bueno que lean esos conceptos para que tengan claridad en la parte teórica el día de mañana. ¿Sí? Y bueno, ¿hay alguna pregunta o algo que no se haya comprendido sobre lo que hemos visto hoy para tratar de dejarlo lo más claro posible? Sí, dígame. Ajá, es sobre la tarea. Ajá, hay un ejercicio sobre los puentes. Sí. Sí, ese ejercicio está intencionado para que ustedes apliquen los teoremas que vimos hoy. Así que, bien, y ya que usted lo menciona, otra indicación o algo importante es dominar esos dos teoremas, porque entender cuándo aplicar esos dos teoremas nos sirve bastante, ¿sí? Ya ven que sabiendo lo de los vértices, que si son dos, que si son tal y tal, usted simplemente los aplica. La idea es eso, en ese ejercicio y en ejercicios de ese tipo aplicar esos dos teoremas o uno de los dos. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Con respecto a la sección 5. Bien, permítame. Esos son relativos a la función piso y a la función techo. Vale, ¿en qué consisten? Voy a explicarles así de manera breve en qué consisten. Esto de aquí es la función piso. Por ejemplo, ahí tienen 2.78. Esto se llama función piso. Se llama función piso porque ustedes pueden ver que tiene dos líneas en la parte de abajo. ¿Y cómo funciona esto? Esto es el entero más cercano que está a la izquierda. Para explicar de una mejor forma esto, piensen, tenemos la recta real, aquí está el 0, aquí está el 1, digamos, aquí está el 2, y el 2.78 está por aquí, digamos, aquí está el 2.78.
¿Qué es lo que yo tengo que hacer cuando tengo la función piso? Buscar el entero más cercano que está a la izquierda del 2.78. Recuerden, aquí teníamos 1 y 2. ¿Y cuál es ese? El más cercano es 2, ¿sí? O sea, la función piso aplicada a 2.78 será 2. Y en el caso del ejercicio 6, lo que tenemos es función techo. Se llama techo porque ahora las líneas están arriba. ¿Y cuál es la lógica de esto? Es equivalente a la anterior. O sea, ¿qué tengo que hacer aquí? Buscar el entero más cercano a la derecha del 2.78. ¿Y cuál es ese? Es 3, ¿sí? El más cercano a la derecha es 3. La función piso aplicada a 2.78 será 3. ¿Se comprende cómo funciona? Simplemente tienen que buscar el entero más cercano. A la izquierda estará definida por la función piso y a la derecha por la función techo. ¿Sí? ¿Se fijan? Si ustedes pueden ver que es relativamente fácil, solo tienen que, o una buena práctica es ubicarse en la gráfica. La gráfica nos permite ver de forma más clara cuáles son esos números. Bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o algo que, que quieran discutir? Y les repito, les recomiendo que practiquen lo máximo que puedan hoy y ya saben que mañana a las 8 es el examen. Así que traten de llegar lo más preparados posible. Voy a tratar de subir este video en este momento y compartírselo a sus coordinadores, a sus tutores para que se lo hagan llegar si, bueno, lo ideal sería que hoy mismo, ¿verdad? Si no me falla el internet, voy a tratar de hacer que les llegue hoy mismo para que lo revisen por si quieren ultimar algún detalle, pero creo que con lo que hemos visto tienen para practicar hoy durante la noche. Así que, bien, no sé si hay algo más. Recuerden, la teoría tiene que ir de la mejor forma posible, tiene que ir bastante comprendida. Bien, bueno, muchas gracias, feliz noche también. Bueno, si no hay preguntas, nos vamos a quedar por ahí. Recuerden, estudien bastante, es el último parcial, así que lleguen lo más preparado posible. Feliz noche. Bueno, bueno, feliz noche. Bueno, a la orden.